aquí en el estudio, Alberto Mondelli. Él es líder de negocio y consultor en capital humano y beneficios de fusiones y adquisiciones, Merger and Acquisitions, en América Latina de Willis Towers Watson. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo está viendo el panorama en este 2019 justamente en materia de fusiones y adquisiciones? Mira, en Willis Towers Watson tenemos un reporte que emitimos cada 3 meses, donde medimos el desempeño de la actividad de fusiones y adquisiciones en el mundo entero, junto con la Escuela de Negocios de Cass. Y lo que nos dice el reporte de este trimestre es que los volúmenes de fusiones y adquisiciones han caído drásticamente a nivel global y que además las fusiones y adquisiciones que se completaron en este último trimestre no han entregado el rendimiento que esperaban los accionistas o las empresas cuando hicieron esas adquisiciones. Entonces, es un entorno y un contexto muy complejo que además se viene repitiendo desde hace ya varios trimestres. Este estudio de Willis Towers Watson lo hacemos desde el año 2008 y por primera vez se suman 7 trimestres consecutivos en el que el rendimiento que se está midiendo es peor que el trimestre anterior. Qué interesante. Ahora, ¿en dónde están ocurriendo las fusiones y adquisiciones en estos últimos trimestres? Mira, en general ha habido una caída básicamente en todo el mundo. Un dato interesante que viene en el reporte es que por primera vez en 5 años no hubo una adquisición de estas mega adquisiciones de más de 10 billones de dólares en todo el mundo. Por primera vez en 5 años. Obviamente siguen ocurriendo. En Europa, sobre todo, la actividad está un poco mejor dentro de este contexto que estamos hablando de caída. Luego Estados Unidos, donde más se ha caído es en Asia-Pacífico. En América Latina sentimos mucho de esa caída. América Latina normalmente es receptora de estas fusiones y adquisiciones. ¿Miden cuando se ejecuta o cuando se anuncia? Porque, por ejemplo, pienso en el caso de AT&T Time Warner, que es una mega adquisición, 80 mil millones de dólares. Por ahí hay noticias de farmacéuticas que también han anunciado fusiones. ¿Cuándo miden, digamos, el anuncio o la ejecución de la fusión? Las dos cosas. De la compra. El índice que manejamos mide el precio de la acción 6 meses antes del anuncio y luego el precio de la acción en el trimestre donde se completa la ejecución. Entonces, es un poco para medir el valor corporativo que está agregando la transacción, desde antes incluso que fuera anunciada. O sea que en este trimestre que terminó, en el segundo trimestre del año, no se concretó ninguna fusión y adquisición de más de 10 más de 10 billones. billones, exactamente. Y las que se concretaron, de nuevo, medido el precio de la empresa que compró versus el precio que tenía 6 meses antes de la adquisición o de anunciar la adquisición, en prácticamente todos los casos y en todas las regiones hubo una caída en el precio de la acción. Ahora, ¿qué nos dice esto? Porque si empezaron a medir en 2008 fue cuando viene la gran crisis, sobre todo en el cuarto trimestre, es decir, en septiembre, colapsa Lehman Brothers y ahí empieza realmente un tema muy agudo en cuanto a crisis, bien se venía expresando a lo largo de 2008 y 2009, pues ya fue un año de una recesión de carácter global. En ese entonces, ¿qué estaba pasando con las fusiones y adquisiciones? Sobre todo porque la pregunta que hoy se está haciendo el mundo es, ¿está entrando el mundo en una fase que pudiese ser recesiva? Y eso, una correlación se puede establecer con el interés y apetito que hay en este tipo de operaciones. Totalmente. Mira, este histórico que tú bien comentas, ¿no? En el 2008 hubo una caída también muy drástica. El mundo estaba intentando recuperarse financieramente, con lo cual la actividad de fusiones y adquisiciones cayeron. Sin embargo, las actividades comenzaron a subir de nuevo y en el 2015 se alcanzó el mayor volumen de negocios de fusiones y adquisiciones en el mundo. Y lo que ha venido pasando de nuevo es que ha venido cayendo y esto lo que refleja es la realidad de hoy en día, que es un mundo mucho más complejo. Aunque tendemos a pensar que es un mundo más global, las regulaciones son cada vez más estrictas. Entonces las empresas tienen que tener mucho más cuidado a la hora de decidir hacer una inversión, sobre todo estas inversiones muy grandes,
porque no saben si van a darle buen resultado o no. Porque los factores que afectan una fusión y adquisición, algunas son intrínsecas a la forma en que la empresa analiza el target de adquisición, la empresa que quiere adquirir, si hace un buen análisis previo, si hace una buena planeación de la integración y si hace una buena ejecución de la integración. Pero algunas no son controlables por la empresa, como que, por ejemplo, haya una guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, o entre Estados Unidos y México hay una amenaza de imponer un arancel por un tema además migratorio, no tenía nada que ver con un tema comercial. Obviamente una empresa que estaba pensando hacer una adquisición en México para tener la cercanía con Estados Unidos, aprovechar las ventajas logísticas, arancelarias, etcétera, cuando ve eso, se frena, ¿no? Entonces, esta falta de actividad es un reflejo de situaciones geopolíticas, regulatorias, proteccionismo y una serie de factores que se suman para que dé este resultado. Ahora, por ejemplo, en 2009, cuando fue la gran crisis, la gran recesión, vimos muchas fusiones y adquisiciones, contrariamente. ¿Por qué? Porque los bancos, por ejemplo, me acuerdo que Bank of America compró a Morgan Stanley, un poco asistido por el gobierno, pero hay quien tiene liquidez, pues se vuelve muy poderoso y puede realizar muchas adquisiciones de empresas que entran en crisis. Correcto. Eso, digamos, se podría ver en el historial de lo que ustedes llevan medido. Sí, totalmente, totalmente. Cuando los activos bajan de precio, que normalmente responden a situaciones de crisis o a situaciones de devaluación, que pueden ser específicas de un país o de una moneda, siempre surgen compradores que tratan de aprovechar la ganga, ¿no? La ventaja del precio bajo. Sin embargo, lo que también muestra el estudio es que si no haces un buen proceso luego de integración, igual los resultados pueden no ser lo que tú estás esperando. Obviamente hay muchas razones para hacer fusiones y adquisiciones y esa es una. Tú puedes estar intentando entrar en un nuevo territorio, puedes estar intentando hacer una integración vertical, puedes estar intentando sacar un competidor de tu mercado. Pero en estos casos, claramente, cuando los precios de los activos bajan, puede ser un buen momento para comprar si tienes confianza en el futuro. Claro. Sí, me acuerdo que Warren Buffett, por ejemplo, este inversionista de Omaha, decía, compró una posición accionaria, no una fusión, ni mucho menos una adquisición, pero en Goldman Sachs, ¿no? Y decía, bueno, pues es que si la economía de Estados Unidos eventualmente va a volver a crecer y tu horizonte es de 5 años, pues entonces es buena idea y quien tiene liquidez, como él en ese entonces, lo logra. Ahora, ¿qué se ve con respecto a un país como México? Porque tenemos empresas globales, por un lado, que a lo mejor por nuevas, digamos, clima de inversión, empiezan a optar por fusiones y adquisiciones fuera de México. ¿Qué se ve, qué se refleja en el estudio con respecto a un país como el nuestro? Sí, en general, en América Latina el volumen de adquisiciones sigue la tendencia global, cayó consistentemente con la tendencia global. Quizás Brasil se destaca un poquito, pero más dentro del mercado nacional, más integración dentro del mercado nacional que empresas extranjeras viniendo. En el caso de México, se refleja también la caída. Hay mucha cautela desde el punto de vista de inversión. Las empresas están esperando a ver qué ocurre con los temas pendientes entre Estados Unidos y México, el tema migratorio que tiene, ya vimos que puede tener un impacto en aranceles, por lo tanto en los temas comerciales, el tema del Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay mucha cautela a la hora de invertir dinero. Luego se ven las cifras, por ejemplo, económicas del crecimiento económico reducido. La inflación todavía está controlada, lo cual es una ventaja. El dólar se ha mantenido también controlado, es una ventaja. Sin embargo, las empresas toman en cuenta toda esta serie de factores para tomar una decisión y lo que se ve de nuevo es cautela. Vamos a esperar a ver cómo se resuelven estos temas para hacer una inversión de más largo plazo. Pues ya iremos viendo cómo salen los reportes subsecuentes y a ver si se rompe la mala racha, pero todo parece indicar que no necesariamente, porque uno ve las perspectivas de crecimiento del mundo, lo que ocurre en China, y pues sí se ve que la cosa no está muy boyante a escala global. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Rodrigo.